Saludos amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes para conversar acerca de Jesús, este hombre tan especial, este Hijo de Dios, este que es nuestro Señor y Salvador, el que dio su vida en la cruz por nosotros para darnos la libertad, para darnos algo tan hermoso como es la vida eterna con Dios. Bueno, quiero compartir algo justamente acerca de este maravilloso hombre, este maravilloso personaje que es Jesucristo y que se ha pintado de tantas formas y algunos lo muestran quizás un poco severo, hosco, hasta violento, ¿no? En su trato con los mercaderes del templo, con los sacerdotes, en fin, con aquellos que no lo siguen o que no obedecen la palabra de Dios, pero en verdad no es un rebelde, no es un hombre que esté siempre en contra de las cosas, sino que todo lo contrario. Y quiero demostrárselo a través de un texto que aparece en el Evangelio de Mateo, que es muy interesante y habla sobre un tema muy práctico que se daba en ese tiempo y también en estos días, y que es el pago del impuesto. En este caso, el pago del impuesto del templo, porque de acuerdo a la ley de Moisés, muy antigua en el Antiguo Testamento, se había establecido que los hombres mayores de 20 años debían pagar una o dos veces al año, debían pagar un impuesto para la mantención del templo, con todo la manutención, ¿no es cierto?, del lugar, de los objetos, en fin, como es necesario, porque es algo material. Y ese impuesto era sencillamente 2 dracmas. Dracma es una moneda que correspondía al salario de un día. Por lo tanto, 2 dracmas iba a ser el salario de 2 días, una vez al año, no era tanto. Y esa era entonces la carga que ponían allí los encargados del templo para todos aquellos judíos que participaban en el culto allí, en todo la vida devocional que se desarrollaba en el templo de Salomón. Y dice así en el capítulo 17 de Mateo, en el versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Consultan, ¿ah? ¿Sí? Jesús pagará o no pagará las 2 dracmas. ¿Por qué están haciendo esa pregunta? ¿Por qué? Le preguntan a Pedro. Y le preguntan a Pedro entonces: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló diciendo: ¿qué te parece, Simón? Simón Pedro, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿A quiénes les cobran los reyes de la tierra los tributos? ¿Se los cobran a los hijos o a los extraños? Bueno, obviamente no le van a cobrar a su familia, a los hijos. Seguramente le van a cobrar a los demás, a los extraños. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Este es un impuesto al templo, es un impuesto religioso, digamos. Y él es el Hijo de Dios. ¿Deberá pagar él impuestos también? Obviamente no. Es eso lo que quiere decir aquí Jesús, lo que quiere transmitirnos, ¿no? Sin embargo, dice Jesús. Jesús dice: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
El estatero era una moneda también, así como el dracma era otra moneda, pero era una moneda que equivalía a 4 dracmas. Por lo tanto, iban a encontrar ahí en el estómago del pez o en la boca del pez, iban a encontrar una moneda que iba a servir para pagar la parte de Pedro y también la parte de Jesús. Precisamente 4 dracmas. Y lo que le estaban cobrando a ellos era los 2 dracmas de Jesús y los 2 dracmas de Pedro. Qué cuidadoso Jesús para cumplir con un mandato humano, con un mandato práctico de pagar impuestos. Esto nos recuerda la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 13:7, cuando nos dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, Jesús no era un rebelde, era una persona respetuosa también de su prójimo y de las autoridades. Al que honra debemos honrar, al que merece nuestra honra. Al que merece nuestro respeto debemos respetar. El que nos respeta también lo respetamos. El que nos cobra impuestos también debemos pagar nuestros impuestos. De lo contrario sería un robo, sería algo que no corresponde a un cristiano honrado. Al que tributo, tributo. Si tenemos que tributar en la iglesia, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, debemos hacerlo. A través de las compras, nosotros siempre se nos está también cobrando un tributo, ¿cierto? Y eso es lícito, es lo que se debe hacer. Debemos pagar nuestros impuestos, sea anualmente, en el momento que la autoridad nos lo pida. Un hecho extraordinario hay aquí, por supuesto, y es esto de que ese estatero, ese dinero necesario para pagar en el templo, estuviese allí en la boca de ese pez que tendría que Pedro ir a pescar en la mar. Jesús, como Hijo de Dios, este hombre que ha caminado también sobre la mar, tiene el poder para darse cuenta de que hay un pez que tiene en su estómago un estatero, una moneda, y entonces va a ordenar a su discípulo que vaya a ese lugar. Imagínense ustedes todas las coincidencias. Tiene que ir al mar, tiene que tirar el anzuelo, la lienza con el anzuelo, pescar un pez, que pueden ser muchos peces, pero un determinado pez, y en ese determinado pez va a haber una moneda que es justamente para pagar el impuesto del templo. Está todo allí coincidiendo, está todo allí estudiado, está todo bajo la voluntad de Dios. Una vez más, con este pequeño milagro, está Jesús demostrando que es Dios, que todo lo sabe, que domina todos los detalles más pequeños de este universo, de esta creación, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios, y Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. Él sabía que había allí un estatero, y quién sabe si a lo mejor Él creó también esa moneda en el estómago del pez para que la encontrara Pedro y la llevara a los que estaban cobrando este impuesto para el templo. Hay cosas que nosotros le llamamos coincidencia, pero en realidad están bajo la voluntad de Dios. Quizás en su vida están sucediendo cosas y usted dice: oh, qué raro, esto es una coincidencia, mire cómo sucedió esto y coincide con esto otro. Precisamente en este día me encuentro con esta persona y yo tengo este problema, y esa persona trae la solución a mi problema. No es una coincidencia, es que Dios lo ha permitido, está bajo la mirada del Señor
del universo. Que Dios le bendiga. Espero que el Señor haya hablado a su corazón en este breve mensaje y nos volveremos a encontrar la próxima semana para otra vez analizar una palabra de vida.